Bueno, a lo mejor me estoy volviendo muy moralizante, pero es que la vejez obliga, perdonad, o la experiencia, no lo sé, a hacer algunas conclusiones. Hay una pregunta importante para mí en todos ellos. ¿Cuáles han sido vuestras mayores dificultades o vuestras mayores facilidades que habéis encontrado para vuestro emprendimiento en España? No necesariamente tiene que ser España, pero quiero decir en vuestro desarrollo personal en estas empresas. ¿Qué es lo que os ha sido más fácil, más difícil? ¿Qué pros, qué contras habéis tenido? Pros and cons. Bien, empieza tú mismo. Hay 4 problemas fundamentales en España a la hora de emprender. Porque a veces la gente me pregunta, ¿tú podrías emprender en España? Y por un momento yo diría que no. Yo explico de por qué. Claro. Primero, yo creo que hace falta una estrategia clara de país de cuál es nuestra relación con la innovación. Un ejemplo, recuerdo que hace 2 años el entonces candidato Rajoy convocó una reunión de emprendedores de España, de Madrid, para hablar de la ley de emprendedores o qué iba a hacer si al final era el primer ministro. Y dijo, pues la primera cosa que voy a hacer es una ley de emprendedores. 2 años después, pues al final han presentado algo, pero yo leo en Twitter ahora mismo que dicen que al final tampoco van a realmente traerlo porque ya han hecho la foto. Yo creo que hay tantos países en el mundo donde hay una estrategia clara de emprendimiento y emprendimiento como el motor de una economía que no es aceptable que España, con la crisis que tiene y el desempleo que tiene, todavía no tiene estrategia cuando lo único que tienes que hacer es un cut and paste de otros países. Eso sería lo primero. Entonces, primero, tomarlo en serio. Si estamos hablando de algo serio, tomarlo en serio, tampoco es tan complicado. Segundo, yo creo que hay un miedo de fracaso muy importante aquí, tanto a nivel de los emprendedores como a nivel de los inversores. Entonces, estoy viendo eso, solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Una cosa que vemos con los emprendedores españoles es que muchas veces están pensando en conquistar Madrid o Barcelona. Y lo que yo digo es que si yo soy inversor, yo estoy buscando a Messi, no el mejor jugador del barrio, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que la gente tiene que pensar mucho más grande y los inversores también tienen que estar dispuestos a tomar riesgos con su dinero. En lugar de invertir todo en pisos, también tienen que invertir en otras cosas. Y eso para mí serían las 2 cosas principales. Entonces, cuando aplico esto a mi caso en concreto, yo recuerdo que en 2005 o 2006, cuando empezamos a hablar con inversores, ellos nos dijeron, ¿qué es esa tontería de Internet? No estás en los Estados Unidos. Y yo, pero mira, es que Facebook, Google, Twitter, es que no podemos hablar de esas empresas. Y dijeron, eso es algo para americanos, aquí no creemos en esas tonterías. Entonces yo creo que hace falta un poco pues ver lo que está pasando en nuestros mercados y tener el coraje de pensar que nosotros también podemos competir con ellos. Cuando yo voy a otros países, por ejemplo a Asia, y yo veo la actitud que ellos tienen, que sí pueden competir directamente con los americanos, o cuando vas a Israel y ves que los israelíes en países, solo 7 millones de personas piensan que pueden crear empresas como Waze, que después Facebook o Google tiene que comprar en lugar de competir directamente con ellos, hace falta más de ese espíritu aquí, porque tampoco hemos llegado al punto de tener realmente casos de éxitos con la excepción de Inditex, que realmente son importantes. Yo creo que para mí el gran problema de Europa en general es que todavía hay una cultura de heredar dinero en lugar de crearlo. Como crear dinero es algo sucio todavía, yo creo que mucha gente lo piensa. Y para un americano, ganar dinero es lo mejor que hay, y si tus hijos dependen de tu dinero, pues entonces son pringados. Creo que esa hace un poco más esta actitud aquí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y añadiría un tercer punto, ¿no? Y es que hay una falta de una cultura que los americanos llamamos pay it forward, ¿no? Yo, desde el primer día que emprendí aquí en España, ¿no? Desde la primera reunión que tuve, ¿no? Una persona, ¿no? dispuesta a ayudarnos nos dijo, ¿y qué hay para mí? ¿no? Y esa frase no la he dejado de escuchar hasta hoy en día todavía, ¿no? Sin embargo, mi experiencia, ¿no? Trabajando y emprendiendo también en Estados Unidos, ¿no? me dice que la cultura en Estados Unidos, ¿no? piensa más, ¿no? en el valor, ¿no? y en la riqueza que tú puedes crear en el futuro, ¿no? Y ya no solamente para mí personal, ¿no? sino para mi entorno, para un mercado, para un sector, etc. ¿no? Entonces, yo eso, además de lo que ya ha dicho Gaby, eso es otra cosa que yo he hecho en falta aquí en España, ¿no? Puede ser que sea cultural, no sé cuál es la razón, ¿no? pero me encantaría, ¿no? poder sentarme y pedirle un favor a alguien aquí en España, ¿no? y no escuchar el que hay para mí. En Estados Unidos puedes ser emprendedor de un día a otro, porque los autónomos son emprendedores de una forma, ¿no? La gente autónoma. Claro. En Estados Unidos, si quieres ser autónomo, no tienes que pagar nada al mes y tampoco tienes que pasar por el gobierno.
De un día a otro empiezas a cortar césped y ya eres autónomo, eres sole proprietor. No tienes que hablar con las autoridades. Si fuera así en España, yo creo que mucha gente aquí podría empezar a trabajar mañana. Por ejemplo, sin tener que pagar 300 euros al gobierno automáticamente todos los meses. Si esto está ya funcionando en Estados Unidos, ¿por qué no copiar-pegar? Yo digo que una de las facilidades y de las opciones por lo cual he decidido emprender acá y no en Estados Unidos era al mismo tiempo es un pro y un con, que es el tamaño del mercado. Y yo si quiero testar un concepto acá es mucho más fácil porque llego a más gente más rápido y quizás incluso más barato. El tema de Google AdWords, etcétera, y de marketing online. Que al mismo tiempo es un con, porque si quieres ser el Messi tienes que internacionalizarte y por lo cual tienes que utilizar esto como base para ir para el extranjero. Y eso, por veces, si tu tren es saltar en conseguir un business angel o un venture capitalist en el futuro, es difícil porque ellos necesitan que estés en su país. Y bueno, lo que dice Andrés es verdad que nadie está para hacer favores aquí, por lo cual tú necesitas establecer unos buenos vínculos en el país donde estás, necesitas unos buenos contactos de comunicación. Y eso para un extranjero es un poquito más difícil, a no ser que vienes recomendado por alguien, etcétera, porque existe esta cultura de y que me vas a dar a mí en cambio, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista positivo, ¿no? O sea, yo creo que hay que mirar uno, ¿no? O sea, la oportunidad de darle una visión global, ¿no? A un emprendimiento, ¿no? O sea, el mercado hispanoparlante, ya hemos visto cifras esta mañana, ¿no? O sea, estamos hablando de 600 millones de personas, ¿no? O sea, y España, ¿no? es puente para toda Europa, para llegar a Latinoamérica, ¿no? O sea, y si nos enfocamos en sectores específicos, ¿no? O sea, telecomunicaciones y servicios financieros, por nombrar dos, ¿no? Son dos sectores, ¿no? Y dos industrias que tienen, ¿no? Mucha presencia española, ¿no? en el continente americano, ¿no? Y entonces eso es algo a aprovechar, ¿no? El hecho de que, ¿no? Empresas como Telefónica o el Banco Santander, ¿no? También hayan sido grandes atraedores, ¿no? de talento, ¿no? hace también, ¿no? que genera oportunidades, ¿no? O sea, genera oportunidades para los emprendedores y genera oportunidades para las industrias, ¿no? Para poder apalancarse en ese talento que ellos están atrayendo, para ir fomentando otra cultura, ¿no? que les ayude y les acompañe a generar valor y transformación, ¿no? Ya sea desde nuevos modelos de negocio internos o desde el punto de vista del emprendedor. Que trabajo con gente súper formada, con mucho talento, pero a veces pienso que el problema en España solo es la actitud, porque el talento está, la gente es trabajadora, tenéis todo lo que se requiere para triunfar, solo es un poco de miedo al cambio, a la innovación y más que nada miedo al fracaso. Yo he fracasado miles de veces, he tenido 10 empresas distintas, no pasa nada si fracasas, puedes empezar desde cero. Si tenéis el talento, tenéis la educación, podéis hacerlo, pero adelante. Yo una anécdota respecto al fracaso. Me acuerdo cuando cerramos Bill Wireless en 2005, la madre de mi mejor amigo aquí en España me dijo, Andrés, ¿no quieres ser controlador aéreo? Pues tenían vínculos, ¿no? a la administración pública y me podían haber colado ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues la seguridad, el trabajo, Porque claro, o sea, eso no es lo que busca un emprendedor, ¿no? O sea, no te da nada, ¿no? Y realmente, pues yo creo que esa pregunta, ese comentario, significa muy bien, ¿no? O sea, el miedo al fracaso. Yo os animaría, ¿no? O sea, dentro de lo posible, de no tener aversión a ese fracaso. O sea, puede ser que no realicéis vuestros sueños a corto plazo, ¿no? Pero aprender de ellos, ¿no? Aprovechar, ¿no? Y exprimir todos los conocimientos que podáis para que el siguiente lo hagáis mejor. No, lo único que yo diría es que en general yo soy muy crítico, pero lo que yo pienso también es que muchos de esos problemas son problemas europeos, no solamente problemas españoles. Entonces yo diría que, por ejemplo, cuando tú vas a un evento en la Unión Europea, el Parlamento,
los franceses, los británicos, los alemanes, todos piensan exactamente igual. Entonces yo creo que es un problema de la cultura de Europa. Dicho esto, yo creo que también ahora mismo estamos viendo, gracias a la crisis y el hecho de que el modelo de cómo ganas dinero en Europa está roto, pues entonces la gente está apoyando mucho más a los emprendedores. Por ejemplo, como Telefónica. Yo recuerdo que hace 2 años, cuando me dijeron que querían tener un programa para emprendedores, yo estaba un poco escéptico, ¿no? Pero la verdad es que después de 2 años estamos viendo que realmente hay mucha gente que está empezando a creer mucho más en este modelo de Pay It Forward. Entonces yo creo que ahora mismo, si tú quieres emprender, hay mucho más apoyos para emprendedores que hace 2, 3, 4, 5 años. Todas las empresas grandes hoy en día están pensando en cómo crear su propia Wayra. Estamos viendo que BBVA está pensando en ello. Muchas grandes empresas están pensando en cómo pueden apoyar a emprendedores. Hay mucha gente de fuera que también viene aquí. Yo creo que es interesante ver que cada semana aquí en España hay algún israelí que viene para explicarnos cómo podríamos tener un sistema o un ecosistema emprendedor. Americanos también que están viniendo aquí. Entonces yo creo que es un buen momento si tú tienes ganas de emprender en España o en Europa o en el mundo, porque realmente tienes el apoyo de los gobiernos, de las grandes empresas y de los emprendedores que ya tienen un poco de éxito. Sí, vamos a añadir. Si me preguntan una cosa que haría distinto, aparte de los fracasos que quien haya podido tener, es emprender antes, haber emprendido más joven, porque las herramientas están ahí y cada vez más, y la información llega más rápido, porque realmente mucha información viene de Estados Unidos y sus métodos funcionan y son una forma de sistemizar procesos de crecimiento. Entonces, eso implica más competencia, porque si tenéis una idea hoy, es mejor emprenderla cuanto antes y dejar esa inquietud y aprender con eso. Estaba comentando con eso antes, y algo que yo he vivido, ¿no? En primera persona. Yo entendí hace 10 años, ¿no? Aquí en España, y no había esto, no había aceleradoras, ¿no? Públicas o privadas, no había redes de business angels, no había inversores profesionales, ¿no? O sea, había algunos fondos de private equity, pero de capital riesgo no había nada. Y la verdad, o sea, yo creo que algo positivo también es, ¿no? O sea, el gran avance, ¿no? que ha dado España y Madrid en concreto en los últimos 10 años. ¿No? O sea, la verdad, o sea, el intentar lanzar algo hace 10 años versus hacerlo hoy no tiene nada que ver, no tiene punto de comparación. Ojalá podamos llegar, ¿no? a los niveles en los que se encuentra un Israel, ¿no? o un Chile mismo, ¿no? que de forma muy rápida, ¿no? O sea, se ha logrado posicionarse en los top 20, ¿no? de ecosistemas. Sí, yo estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que habéis manifestado. Evidentemente no lo veo con la mentalidad de desde fuera, que estáis sufriendo lo de dentro, que además tenéis la mentalidad exterior. Para empezar, yo provengo de una familia que no hay ni un solo emprendedor en mi familia. Me imagino que muchos de los que estáis aquí y estáis pensando y tenéis dudas sobre emprender por vuestra cuenta, estáis diciendo, bueno, ¿y de quién tomo yo consejo? Porque en mi familia no hay ni una sola persona que tenga empresa, ¿no? Esto me pasaba a mí, pero también es cierto que emprendí después de haber pasado por todos los niveles. Yo he sido funcionario, sigo siendo funcionario, he sido empleado, y a la vista de ver cómo hacían otros negocios, pues al final fui un empresario de 50 años. Bien, eso existe, ¿vale? Y muchas empresas que se han creado en este país provienen de sencillamente la empresa donde trabajaba se está yendo abajo y me tengo que emprender por mi cuenta, o me han hecho un outsourcing y han cogido una gran empresa y ha empezado a mandar gente fuera diciendo hazte autónomo, te doy un contrato y tira para adelante, y así se han formado muchas empresas en España en las últimas décadas. Y yo creo que la mayor creación de empresas se ha producido por este camino, lo cual realmente sí ha generado en España un montón de nuevas personas que sí se han convertido en empresarios de una manera forzada pero real. Entonces, muchas de las cosas que habéis manifestado estoy totalmente de acuerdo. Hay falta de cultura. Yo llevo en la universidad desde el año 69 nada más dando clases, y siempre pregunto a mis alumnos al principio de las clases 2 cuestiones. ¿Qué vais a hacer cuando terminéis la carrera? Alumnos de primero, de segundo y de tercero no saben contestarme, y de vez en cuando alguno levanta la mano
y me dice lo que va a hacer cuando termine la carrera. Me preocupa extraordinariamente. Es decir, hay algo cultural no solamente de emprendimiento, sino también de futuro. Es como si todos estuviésemos esperando a ver lo que nos llega, ¿no? Es una cosa que a mí me alucina. Cuando alguna vez he preguntado en clase quién va a ser empresario o quién le gustaría ser empresario, solamente en una clase levantaron dos chicas que estaban sentadas juntas en una esquina de la clase, levantaron la mano entusiastas diciendo nosotras. Y es la única vez que me ha ocurrido. Entonces es un tema preocupante. Claro, yo como empresario veo estas cosas un poquito preocupantes, ¿no? Yo no tuve que decidir mi carrera hasta el acabar el segundo año de universidad. Y creo que es el estándar en Estados Unidos. Sí, hay una gran diferencia. De hecho, ¿no? Bueno, yo estudié ciencias políticas y económicas, ¿no? y en mi vida he ejercido de economista o de politólogo. Conozco a biólogos, ¿no? que son grandes emprendedores y grandes empresarios, ¿no? No quiero entrar en una discusión, ¿no? de forma de educación, ¿no? pero yo creo, ¿no? que parte, ¿no? de este problema cultural, ¿no? y fomento del emprendimiento, ¿no? tiene que ver con una base en la educación aquí en España. No creo que, yo personalmente no creo que es tan importante impulsar el tomar una decisión a un niño de 18 años qué quiere ser el resto de su vida, sino como fomentar esas capacidades, ¿no? de poder desarrollar, ¿no? Una creatividad, un pensamiento, una discusión, etcétera, ¿no? que luego le prepare, ¿no? O sea, para ser físico, para ser bombero o para ser gran empresario. Esa es mi opinión desde Estados Unidos. Nosotros en White Earth, cada equipo tiene un coach, ¿no? Es alguien para ayudarles a entender cómo enfrentar retos, etcétera, etcétera, como Rafa Nadal, ¿no? Y Tony Nadal. Y entonces estaban con los coaches y estaban diciéndome, pues Gary, es que tú siempre estás hablando de querer irte fuera, ir a otro país. ¿Por qué? En España se vive bien. Y yo dije, pero es que yo creo que el objetivo de mi vida no es vivir bien, no es pasarlo bien, es superarme. Y yo creo que eso es como una diferencia muy, muy importante que yo veo en los Estados Unidos. Nadie está ahí pensando que me despierto cada mañana pensando en cómo voy a pasarlo bien hoy. La idea es cómo voy a tener una vida que ha merecido la pena. Eso es para empezar, para mí. Entonces la idea es, y también es entre generaciones. Cada generación tiene que hacerlo mejor que la generación anterior. Y al final lo que das cuenta es que es la manera de tener una economía que va creciendo, que todo el mundo entiende que su obligación es ayudar a crecer, aportar valor, no simplemente estar ahí ocupando espacio. El segundo es que yo veo que en España también hay una cosa de que los jóvenes no piensan que tienen que ser dueños de su propia vida. Yo pienso que yo estoy trabajando en Telefónica ahora mismo, pero yo sé que en 5 años no voy a estar trabajando en Telefónica. Hay un profesor en el IE que me dijo una vez, yo soy mi propia marca personal y yo voy prestando mi marca a distintas empresas. Yo a veces pienso en mí como Rafa Nadal o Beyoncé, uno de estos. Es decir, que yo tengo mucho talento y lo que voy a hacer de vez en cuando es aportar mi talento a una marca, ¿sabes? Para ayudarles a vender más cosas. Pero yo al final soy el dueño de mi propia vida y de mi propia marca. Y yo creo que los jóvenes tenéis que pensar un poco así también. La idea es que trabajar para una gran empresa como Telefónica y después que hay una crisis y tiene que despedir el 25% de la plantilla, para mí eso no es seguridad. Seguridad es saber que pase lo que pase, yo voy a estar bien. Bien. Bueno, cierto es que cuando he intervenido hace un momento, a lo mejor no he sido todo lo positivo que había que ser, en el sentido de que yo sí estoy muy de acuerdo en algo que sí se ha tocado en esta mesa, y es que el ecosistema, que es como le llaman aquí en emprendimiento a esto, el ecosistema sí ha mejorado sustancialmente. Y ha mejorado porque efectivamente sí hay iniciativas oficiales y privadas, corporativas y personales a favor del emprendimiento, y también incluso hay cantidad de inversores ahora en España que hace pocos años no lo sabían, en los cuales los famosos business angels, los ángeles de los negocios, aquellos que nos van a acompañar, que nos pueden asesorar, pero sobre todo nos pueden poner dinero encima de la mesa, está facilitando enormemente las cosas. Digo que quizá el movimiento empezó hace unos años por razones que ya he explicado, y en este momento, sin embargo, pues yo estoy absolutamente sorprendido de la cantidad de participantes que estáis hoy aquí.
lo cual creo que es no solamente para felicitar al vivero quien lo ha organizado, sino el ver que tenéis una voluntad que a lo mejor viene un poco obligada por las circunstancias, de que hay que buscar una salida y que esto del emprendimiento suena bien, ¿vale? Creo que sí, que hay un cambio de ecosistema, hay un cambio social muy importante y España es un gran país de cambios. Yo explico frecuentemente, porque explico economía, cómo se ha transformado España desde el año 40, bueno, desde el final de la Guerra Civil Española hasta aquí, que el español promedio es 10 veces más rico en términos de renta anual que entonces, que hace 60 años, 60 y tantos años, pero que también ha habido unos procesos de cambios tremendos en este país. A mí me gustaría pensar que la representación de hoy aquí en este aula, en este salón, es especialmente significativa en el cambio que viene en España ahora. España se ha internacionalizado mucho en los últimos años por razones de grandes empresas, y ha llevado empresas, como ya se ha comentado aquí. También lo que ocurre es que parece que la base de emprendimiento está siendo bastante grande. Nuevas empresas, por nuevas tecnologías, por nuevas necesidades, por de alguna manera un eco de una revolución tecnológica que se está produciendo a nivel mundial y que aquí sí seguimos en parte. Y hay ejemplos muy buenos de españoles y de altos directivos y emprendedores españoles por ahí por el mundo. También es cierto que estamos perdiendo un montón de empresas con la crisis. Hemos perdido un montonazo de pymes y que podrían ser la base de vuestros futuros empleos y que están desapareciendo. Entonces sí creo que todos en la universidad se siente que el estudiante está buscando cómo puedo, ya que no voy a encontrar empleo, cómo puedo crear mi propia empresa. Pero también porque el ecosistema está favoreciendo enormemente. En ese sentido tengo que ser positivo.